Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de recibir a un profesor que viene de la Universidad de Granada. Las personas que me conocéis sabéis de mi amor por Granada, lo mucho que viajo allí, sobre todo en estos últimos años. Motivos tengo, pues en Granada estudié Ciencias Químicas, la especialidad química pura. Y me emocionó cuando me asignaron presentar al ponente de hoy, Joaquín María Campos Rosa, de que había estudiado química pura en la misma promoción que yo. Claro, me vinieron a mi mente todo tipo de recuerdos y además, pues, no lo conocía personalmente porque el año en el que empecé a estudiar en Granada, ese selectivo de ciencia durísimo, pues había 800 alumnos, 8 grupos. Este hombre era Campos y yo soy Pavón. Por lo tanto, no estábamos en la misma sala. Pero no he venido a hablar de mi libro, sino que he venido a presentar al ponente de esta tarde, que, como les digo, es licenciado en Ciencias Químicas en el año 76 y continuó en la facultad hasta hacer el doctorado en el año 1981. También tenemos una cosa en paralelo, y es que mi padre decía: aquí no se ha terminado la carrera hasta que se tiene la oposición. Y yo hice la oposición de instituto, igual que nuestro querido Joaquín, que es catedrático de Física y Química de instituto en situación de excedencia desde octubre del 88. Desde luego, él siguió la carrera de químicas y yo me fui a la didáctica, en fin, no me metí en el laboratorio. Él ha publicado cientos de artículos y ha presentado ponencias en congresos internacionales dentro del ámbito de la química orgánica, química médica y cáncer. Tiene publicados 16 libros, 7 de ellos en inglés. Y además me cuenta de que da una asignatura íntegramente en inglés desde hace 9 años. Bueno, tiene 13 patentes nacionales, 17 internacionales y ha dirigido 15 tesis doctorales. Muchas de las personas que han dirigido estas tesis ahora mismo son titulares de universidad. Ha obtenido los premios de excelencia docente de la Universidad de Granada, tanto en su versión individual como de equipo, es decir, un equipo docente multidisciplinar de la Facultad de Farmacia. Yo les animo a que pongan en internet Joaquín María Campos Rosa y verán algunos vídeos muy curiosos, incluso a Joaquín hablando en portugués. Justo. Es verdad. Luego, y es porque ha estado impartido curso de posgrado en universidades brasileñas. Se habrá dado cuenta de que hablar en portugués en Brasil no es lo mismo que hablarlo en Portugal. No, pero es más fácil en Brasil, ¿eh? En Brasil es más fácil. Sí, pues fenomenal. Después, 30 conferencias en diversas universidades europeas y sudamericanas. Es catedrático del Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Ese es el título de su cátedra. Y hace muy poco ingresó como académico en la Academia Iberoamericana de Farmacia Granada-Sevilla el 12 de junio del 2019. Pero creo que el acontecimiento más feliz para él, para su familia y para sus nietos ha sido el que ha sido nombrado profesor emérito en la sesión de gobierno de la Universidad de Granada el 2 de octubre del 2023 y continúa siendo emérito. Y tienes tiempo para muchas cosas. Eso es. Pues sí, tenemos aquí, con mucha suerte, a don Joaquín Campos Rosa, quien abordará una de las cuestiones más debatidas en la actualidad. ¿Son compatibles la fe y la ciencia? He tenido además la tentación, Joaquín, de esta mañana, pues yo sigo dando clases al aula de mayores y les explico cosas como nuevas tecnologías. Esta mañana he puesto en el chat GPT, pues, ¿son compatibles la fe y la ciencia? Uy, me ha dado unas explicaciones muy curiosas. Así el que quiera saberlas, que lo ponga en el chat GPT. En este contexto de avance científico,
se percibe a menudo como un obstáculo para la religión, la ciencia. Y esperamos que el profesor Campos Rosa, ahora, en su charla, nos aclare las ideas sobre la ciencia y la fe y nos demuestre que no son antagónicas, sino que pueden coexistir y complementarse. Muchas gracias por venir, Joaquín, y cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien o hay que modificar el volumen? Bueno, yo estoy como un niño con zapatos nuevos, es decir, por muchas razones. Estoy en Cádiz, estoy en un tema que me apasiona, tengo muchísimos amigos que conozco desde hace ya 50 años. Es que el tiempo pasa, aunque parezca mentira. No, 50 no, más, Antonio. Y para mí es una felicidad. Esto es un verdadero regalo el que yo esté aquí aprovechando pues un cierto tiempo, 45 minutos, espero más o menos. Yo quisiera en primer lugar dar las gracias al comité organizador y particularmente a Rodrigo Sánchez Ger, porque bueno, ha intervenido con una actividad tremenda y con una decisión tremenda en que yo viniera aquí. Agradezco, por supuesto, a todos los que... Os voy a tutear si no os importa, porque creo que así es un poco más directo. A todos los que habéis venido aquí intentando tomar o coger algunas de las ideas que voy a decir. Y otra cosa que quisiera decir es lo siguiente. Yo, aunque realmente llevo ya viviendo en Granada desde el año 73, realmente yo empecé aquí a estudiar en el Colegio San Felipe Neri desde ingreso a tercero de bachillerato. Después pasé al Instituto Columela, el San Felipe Neri extramuros, es decir, que está en la avenida. Después pasé al Instituto Columela, donde hice desde cuarto hasta preuniversitario, y además yo empecé la carrera en el colegio universitario. Lo que pasa es que en los colegios universitarios, que después han sido las bases de nuevas universidades, pues solamente se podía estar 3 años, hasta tercero, ¿no? Venían los profesores de Sevilla, algunos muy buenos, y bueno, fue una experiencia muy interesante, pero así como mis amigos se fueron todos a Sevilla, mi padre era de Granada y yo tenía una relación estrechísima con Granada, iba yendo a Granada desde que tenía 7 u 8 meses, con lo cual aquello era para mí una especie de oasis en el desierto, es decir, una situación ideal, y decidí irme allí. Y ya desde allí pues ya inicié, terminé la carrera, el doctorado, etcétera, oposiciones, instituto, cátedra, a titular, etcétera, etcétera. Y ya pues ha pasado toda una vida y nos encontramos aquí, ¿no? Bien, gracias de todo corazón por las razones que he dicho. Yo voy a hablar ahora de, ¿son compatibles la fe y la ciencia? Aquí tengo este gráfico con un signo de interrogación. Evidentemente todo encaja perfectamente y voy a tratar de justificar que esto es así. La siguiente, por favor. Entonces, con objeto de ser sistemático, voy como índice de mi exposición, voy a hablar de una serie, 2 definiciones. Pruebas científicas que suponen pruebas de la existencia de Dios. Voy a hablar de cosmología, ajuste fino del universo, la biología. Esto es una cosa de tipo más personal. Dios, las matemáticas, la química y la belleza. La belleza para mí es algo fundamental. La muerte térmica del universo. Y a continuación, el contexto histórico. Creo que es fundamental insistir sobre cómo se han ido desarrollando todas estas ideas dentro de un contexto histórico que justifica la explosión o el nacimiento de esas ideas, hipótesis nuevas, conclusiones y frases que apoyan la relación entre la fe y la ciencia, y finalmente terminaré dando algunas consideraciones sobre la encíclica de Lumen Fidei de Benedicto XVI, su última, y la primera del Papa Francisco, ¿no? Siguiente. Entonces,
hay que establecer una definición que por evidente no hay que dejarla, ¿no? Cuando nosotros nos dicen, oye, ¿qué entiendes tú por fe? Bueno, pues fe, evidentemente, en un sentido más amplio posible, es creer en aquello que no se ve. En el sentido más religioso y de acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, la fe es una adhesión personal del hombre a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Esa es una definición muy concreta, muy intensa, donde no le sobra ningún tipo de palabra. Hay muchas personas, concretamente este es un teólogo, que han hablado y que seguirán hablando sobre este tema, y Paul Tillich sostiene que la duda no debilita nuestra fe, sino que la fortalece y la enriquece. Esto es importante porque a lo largo del devenir de una vida, pues evidentemente tenemos altibajos y por lo tanto momentos de excesivo optimismo y de depresión. Sin embargo, hay que salir a flote inmediatamente. La siguiente, por favor. Por otra parte, si voy a hablar de ciencia, tengo que hablar del método científico. El método científico, en definitiva, es lo que caracteriza a la ciencia. Ciencia y método científico están hermanados directamente. De tal manera que la acción científica, la actividad científica, la ciencia en definitiva, es la acción de aplicar el método científico, que no es más que un proceso sistemático que se basa en la observación y en la experimentación. Esto es fundamental. Es decir, si nosotros proponemos una hipótesis y no podemos justificarla mediante un experimento, pues será filosofía o será otra cosa, pero no será ciencia. De tal manera que ciencia y método científico están absolutamente hermanados. Si no hay método científico, no hay ciencia. Y en definitiva, si no hay experimentación, no hay ciencia. Esto es importante por lo que voy a ir comentando a lo largo de esta exposición. ¿Es el campo científico incompatible con todo tipo de debate acerca de la existencia de Dios? Ha habido, y diré muchas referencias de datos que implican evidentemente momentos de altísima crisis y sin embargo otros momentos como el actual donde parece que en este sentido realmente hay una aproximación importante y hay un interés enorme en el conocimiento de esta relación entre ciencia y fe. Una cosa que me gustaría aclarar es que nosotros o yo o los que nos dedicamos a esto podemos hablar de pruebas, de indicios, pero nunca de demostraciones de Dios. Dios no es demostrable. Podremos dar indicios, podremos dar pruebas, de acuerdo, pero nunca el hombre llegará a demostrar la existencia de Dios. La siguiente, por favor. Bien, entonces, empezando por este carrusel de datos, voy a empezar por la cosmología, que para mí es casi lo primero y lo que ha potenciado esta relación entre ciencia y fe. En el año 27, y en este sentido, las fechas son muy importantes, los años, porque te da una idea del entorno histórico y cómo ha ido evolucionando el conocimiento para irle dando esta forma racional, como se ha dicho en la presentación, del conocimiento de la fe. En este año, Georges Lemaitre, que fue un sacerdote belga, excelente investigador, que tuvo mucha relación con Einstein, pues dijo que el universo comenzó como un simple punto. En este año, aquello era una hipótesis muy difícil de aceptar, pero él tuvo la valentía de decirlo. En sus orígenes, el universo estaba formado por partículas diminutas mezcladas con luz y energía. Y entonces hubo un momento
que sería el tiempo cero, el tiempo en que se formó la materia, el espacio y el tiempo, en el que surgió la teoría, digo ya teoría, inicialmente era hipótesis, hoy en día es teoría, la teoría del Big Bang, que viene del inglés, la gran explosión. Este fue un término de Hoyle, un astrónomo inglés que intentaba ridiculizar esta teoría y lo llamó de esta manera Big Bang, una gran explosión, pero no fue una gran explosión. La siguiente, por favor. Aquí tenemos Georges Lemaitre, que estuvo en la Universidad de Lovaina, después estuvo dando clase también en distintas universidades americanas, y esta teoría del Big Bang, voy a decir porque quizá en términos correctos sería la gran expansión, pero todo el mundo lo conoce como Big Bang, pues también tiene distintos términos, como por ejemplo la hipótesis del átomo primigenio o del huevo cósmico. Hay distintas denominaciones, pero yo voy a seguir hablando de esta teoría del Big Bang. Siguiente. Bien, en el tiempo cero resulta que de buenas a primeras empiezan a surgir los átomos. Tenemos una serie de núcleos, núcleos cargados, una serie de electrones que se unen entre sí para formar átomos. Estos átomos empiezan a crecer, surgen entonces las estrellas. Estas estrellas, en definitiva, siguen creciendo y dentro de las estrellas se produce la creación de átomos más pesados y dentro de este sinfín de órganos celestes, pues tenemos la creación de asteroides, que son cuerpos celestes que tienen un límite, normalmente 1000 kilómetros de longitud, cometas, planetas, agujeros negros, y todo esto va configurando como un globo que se va inflando, va creciendo el universo con cada uno de estos ingredientes. ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? 13.800 millones de años. No fue ni ayer ni antes de ayer. 13.800 millones de años. Y este dato está perfectamente científicamente probado. No es una hipótesis, aproximadamente no se conoce. Yo he dado el dato aproximado. Aquí realmente hay datos de más o menos 240 años, pero me parece que a este nivel realmente no aporta absolutamente nada. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué pruebas hay del Big Bang? Es decir, en el año veintitantos, este sacerdote es tan valiente como para proponer la teoría del Big Bang, pero evidentemente había muchas críticas porque en el campo científico, como en todo, normalmente hay mucho conflicto y entonces, pues evidentemente había que justificar de la manera experimental, porque si no, esto no era ciencia, ¿no? Y entonces aquí tenemos el espectro electromagnético. Yo voy a hablar un poquitín de ciencia, pero lo suficiente para que se entienda de manera intuitiva. ¿De acuerdo? Creo que esto es fundamental porque si no, la ciencia se convierte en fe y a partir de este momento pues tenemos que creer en la fe religiosa. ¿De acuerdo? Voy a dar una serie de pruebas que realmente apoyan este punto. Aquí tenemos el espectro electromagnético, que sería algo así como el espectro visible o todo el espectro visible. Visible no en un sentido amplio porque nosotros vemos solamente en esta parte de este espectro. Y este espectro que está aquí ampliado, pues vamos desde la luz azul hasta la luz roja. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una mezcla de colores. Cuando nosotros tenemos una luz blanca y la difractamos en un cristal, se produce la descomposición de la luz en estos componentes. Entonces, aquí tenemos en la parte izquierda la radiación electromagnética de más alta energía, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, la radiación visible, y de aquí a la derecha tenemos infrarrojo, microondas, frecuencia modulada, etc. Es importante tener esta estimación cualitativa
porque voy a justificar un hecho que finalmente probó la existencia o la teoría del Big Bang. Acordaos, por favor, que en la zona de la izquierda es la zona de más energía, de más frecuencia, y la zona de la derecha es la zona de menos energía o de menos frecuencia. La siguiente, por favor. Entonces, a partir del en el año 29, pues hubo un acontecimiento fundamental que empezó a darle base a la teoría del Big Bang, como fue el corrimiento al rojo de las galaxias. Esto es lo que se llama el efecto Doppler. Y esto llegó a la conclusión de que las galaxias se estaban distanciando, es decir, se estaban expansionando, ¿de acuerdo? ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Tenemos alguna referencia para entender el efecto Doppler para una persona que no sea científica? Pues naturalmente que sí. En primer lugar, tengo que decir que he hablado del espectro electromagnético, que es una mezcla de un campo magnético y de un campo eléctrico. Pero, por ejemplo, el sonido, pues son también ondas, con la única diferencia de que el sonido necesita un soporte físico, o un sólido, o un líquido, o un gas, mientras que el espectro electromagnético no necesita ningún soporte físico. Pero prácticamente las leyes, esas ondas son análogas en un campo o en otro. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Esto lo vais a entender perfectamente cuando estáis en la calle y se os aproxima o bien una ambulancia o bien un bombero, unos bomberos. Notáis que al principio el sonido es más agudo y a medida que pasa y se va separando de nosotros se hace más grave, ¿de acuerdo? Lo cual significa, más agudo significa mayor energía, mayor frecuencia, y más grave, menor energía, menor frecuencia. A medida que se va alejando, se produce esa disminución de energía, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí estamos viendo que hay un corrimiento al rojo de las galaxias. Y yo he dicho en la diapositiva anterior que en el espectro electromagnético visible teníamos a nuestra izquierda teníamos el color azul y a nuestra derecha el color rojo, que tiene menos energía. Es decir, hay una disminución de energía y esto era una justificación de esa gran explosión que se inició hace 13.800 millones de años. Y además, y esto es maravilloso, fijaos que en 1929 ocurrió 2 años después de la teoría de Georges Lemaitre, pero en el año 65, que eso está ahí a la vuelta de la esquina, pues se descubrió otro fenómeno que para mí es lo que terminó de justificar este proceso: la radiación del fondo cósmico de microondas, que es también una prueba irrefutable del modelo de Big Bang con su gran expansión. Esto es fue una casualidad, porque en ciencia pasa mucho esta situación en la que, bueno, pues unos investigadores que eran industriales, que trabajaban en New Jersey, pues veían una serie de interferencias y realmente no tenían una justificación, y analizándola vieron que había lo que llamaron la radiación de fondo cósmico de microondas, que además se extendía de manera simétrica a lo largo de todo el universo. Entonces ellos explicaron esto, y fijaos que entonces este hecho en el año 65 pues les dio como premio, aparte de resolver su problema técnico, pues que en el año 78 recibieron el Premio Nobel de Física. Y para mí este es el momento de máxima credibilidad de la teoría del Big Bang. Siguiente, por favor. En el cristianismo, la Iglesia Católica ha aceptado el origen del universo basado en el Big Bang. Lógicamente, la Iglesia debe de ser conservadora, y cuando dice algo tiene que ser muy rigurosa y, por supuesto, con una base muy sólida. Y efectivamente el Papa Francisco expresó que el Big Bang de hoy, que hoy se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino.
al contrario, la requiere. Es decir, esto es maravilloso, esto es una confirmación desde el otro lado en el que nos estamos moviendo. Tenemos pues la experimentación, el hecho experimental y luego el apoyo, en este caso, de una persona tan importante como el Sumo Pontífice. Siguiente, por favor. Bien, otra situación es el ajuste fino del universo. ¿Qué es esto del ajuste fino del universo? Hay una serie de aproximadamente unas 25 constantes en nuestra vida, en el universo, que son valores irrefutables, que están determinados con la máxima, la máxima precisión. En este caso tenemos, pues, por ejemplo, la velocidad de la luz, las fuerzas nucleares débiles y fuertes, la constante de Planck, que es la base de la mecánica cuántica, que a mí me encanta. Yo realmente cuando leo algo de mecánica cuántica es que realmente disfruto, aunque es difícil de entender. La constante G de la gravitación universal, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, aquí hay una serie de constantes que se han determinado. No se sabe muy bien por qué tienen esos valores. Voy a hablar de uno de ellos porque si no esto se extendería mucho. Pero en definitiva, ¿es concebible que el azar produjera tal armonía y exactitud? Evidentemente que no. Es decir, las personas no creyentes o ateos, pues normalmente hablan del azar, pero esto es realmente imposible. Entonces, según Francis Collins, del que hablaré dentro de un momento, nació en el año 50, pues fue el director del proyecto Genoma Humano, si alguna de estas constantes se alterara en tan solo 1/1000ª parte, el universo no existiría como lo conocemos. Es decir, la vida del hombre, del género humano, no sería posible. Con lo cual, evidentemente, es muy difícil decir que esto ha sido consecuencia del azar o de la suerte. Adelante. Bien, aquí tengo una formulita muy sencilla que todo el mundo, cuando hemos pasado por el colegio, pues nos han enseñado, que es la gravitación universal. Esta es la fórmula en la que nos da la fuerza de atracción entre dos planetas, que depende directamente del producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuanto mayor sea la distancia, menor va a ser, evidentemente, esa fuerza de atracción. Bien, esta G se ha medido en la Tierra, es relativamente fácil, y el valor de G con total precisión medido en el año 2000 tiene este valor, 10 elevado a menos 11, no voy a entrar en detalles de unidades, con un error del 0,0014%. Si por cualquier causa la constante G fuera muy pequeña, entonces la atracción entre las masas, entre los planetas, sería muy pequeña, y al mismo tiempo, si G fuera muy grande, entonces estaríamos pegados, como digo ahí, como lapas a la Tierra, y evidentemente todo desequilibraría el equilibrio tan armónico que existe en el universo. Siguiente, por favor. En cuanto a la biología, tenemos... Un momento, voy a beber un poco de agua. La situación del ADN, del ácido desoxirribonucleico. El ADN, todos sabemos, pues, que en el año 1953 se determinó su estructura espacial con esa estructura de doble hélice, en donde aquí estos fragmentos son bases púricas y pirimidínicas, que en definitiva están relacionadas. Están relacionadas más la adenina con la timina y la citosina con la guanina, de tal manera que aquí lo que tenemos es esta doble hélice, en el que aquí tenemos los peldaños de esa escalera de caracol, y aquí tenemos en forma de pasamanos, pues tenemos azúcares y unidades de fosfato, y todo esto constituye la unidad del ADN, que por cierto determina la información disponible
como una forma de letras del alfabético que aparecen en un cierto orden para formar palabras y oraciones. En este caso, pues para formar proteínas que son la base de nuestra estructura vital. Bien, evidentemente esto hizo que dieran el premio Nobel a dos investigadores, Watson y Crick, uno americano y el otro inglés, y bueno, fue un enorme avance en la ciencia. A partir de aquí se ha desarrollado el genoma humano, etcétera, etcétera. Pero entonces, fijaos que antes de todo esto, pues hubo distintas, no digo aproximaciones a la estructura, pero sí a la posibilidad del origen de la vida y sobre todo al origen de moléculas que son fundamentales para el establecimiento de la vida. Y en este sentido tenemos Oparin, que fue un investigador ruso del año 23, que él planteó la hipótesis de que en su momento había una serie de moléculas como metano, amoníaco, agua, hidrógeno, poco oxígeno, una alta energía, compuestos radiactivos que se descomponían y que liberaban una energía que posibilitaban la posible reacción entre estos elementos más sencillos para llegar a configurar estructuras más complejas que son la base de la vida. Y esto pues, lo dijo en el año 23 como hipótesis, no demostró nada. Y en el año 50... Miller, que fue un investigador americano de la Universidad de Chicago, pues él ideó un aparato donde intentaba poner en evidencia las mismas condiciones de Oparin, pero para tratar de demostrar experimentalmente este hecho. Y efectivamente hay yo tengo varios libros en casa sobre esto, y son libros muy interesantes, sobre todo para los que nos gusta la química, en donde en definitiva pues en una mezcla de metano, amoníaco, agua, oxígeno y tal, y produciendo descargas eléctricas para aportar la energía, entonces se detectaron aminoácidos que son los componentes de las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces fue un éxito en este sentido y vino a corroborar la hipótesis de Oparin. Pero ahí no se consiguió ningún atisbo de vida en ningún momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, pues se quedaba en una especie de hipótesis, pero evidentemente, al no detectarse en ningún momento vida, pues, bueno, quedó en este plano menor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es importante. Y en este sentido, pues la ciencia no ha demostrado en ningún momento el paso de la vida inmaterial de la materia a un tipo de vida, incluso aunque sea una vida muy sencilla en ningún momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto no creo que se pueda conseguir nunca y es, bueno, pues un avance, pero en definitiva nos quedamos muy lejos de dar ese paso hacia la vida. La siguiente. Bueno, me río por lo siguiente. Aquí va a tener un protagonismo importante Antonio Nieto. Antonio Nieto es un amigo desde el año 62, así que fijaos si han pasado ya años desde entonces. Pues bien, nosotros hicimos el preuniversitario en el instituto, aprobamos el preuniversitario y nos fuimos a la prueba de madurez. Tú también lo conoces, que además íbamos con chaqueta y corbata y todo, ¿no? Como ahora que van los alumnos en bañador, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusieron, y esto lo hemos hablado algunas veces, Antonio, la prueba específica, que era matemáticas, física y química, fue de lo más difícil del mundo. De matemáticas eran las rectas de regresión múltiple, de física eran las leyes de Laplace y de química eran los rayos X, de química eran los rayos X.
Estos eran temas que estaban al final de cada una de las asignaturas. Entonces, lógicamente, siempre con el nerviosismo de los exámenes, tú te justificas o te estudias lo de en medio, pero no llegas nunca al final. Y claro, nos dieron un revolcón, ¿te acuerdas? Y además era aquí, en la calle ancha, yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? Fidecalla. Eso es, Fidecalla. Y no es como ahora, que, bueno, ahora nos salen publicados, el 99% de los alumnos aprueban la selectividad. En aquel entonces aparecía una lista con 8 o 10 alumnos que habían aprobado y el resto nada. Efectivamente, Antonio tiene una excelente memoria y era Fidecalla. Bien, entonces nos pusimos a estudiar en verano. Y yo me acuerdo que Antonio decía, oye, mira, yo le decía, Antonio, vamos a estudiar las rectas de regresión múltiple. Y decía, no, Joaquín, por Dios, si ya ha caído no va a caer ahora otra vez en septiembre. Era cierto o no. Yo me empeñé y en septiembre fue el mismo examen que en junio. Pero como nos habíamos hartado de estudiar, al final lo sacamos y entramos en la universidad en septiembre, en el curso en selectivo en el colegio universitario, ¿de acuerdo? Entonces esto lo hemos hablado algunas veces y yo lo recuerdo aquello con mucho cariño. ¿Y por qué digo esto? Bueno, para mí ese momento, esa profundización en las rectas de regresión múltiples, rectas, que es lo más sencillo, para mí ha tenido una influencia enorme en mi desarrollo posterior profesional. Yo quedé encantado con aquello. Y entonces, por distintas razones que no quiero explicar, porque entonces nos iríamos aquí a mucho más tiempo, pues a lo largo de mi vida tuve que hacer uso de este sistema de curvas de regresión múltiple, pero yo ya le tenía un cariño enorme y a mí no me daba ningún miedo. Yo un verano con una calculadora científica me ponía a hacer cálculos y iba sacando ecuaciones predictivas para demostrar la actividad biológica de nuestras estructuras, que eran estructuras anticancerosas. Esta ecuación que está aquí es una ecuación que parece que es muy sencilla. Esta ecuación al final es la evolución de un estudio de 20 años. 20 años. Es decir, no penséis que la ciencia es que surge de la noche a la mañana un loco que se le ocurre una fórmula y la plasma y ya todo se soluciona, ¿de acuerdo? Eso no es así. Entonces, una ecuación donde tenemos 1, 2, 3 y 4 variables independientes y una variable tal y una variable dependiente. Y es una ecuación que es predictiva, es decir, nosotros a partir de esa ecuación íbamos introduciendo valores aquí de sustancias, de restos que no estaban preparados y era una manera de lo que llamamos nosotros diseño racional. Y como consecuencia de esto, aquí tengo esta molécula que para mí es lo más bonito que tengo después de mi mujer, mis hijos y mis nietos. Es decir, le tengo un cariño a esta molécula que hasta me la he traído. Lo que pasa es que al final se me ha descompuesto y he tenido un problema, pero la iba a traer aquí. Pero en cualquier caso, esta estructura es un biciclofano que, por cierto, en el mundo han trabajado pues unos suecos y poco más. Y bueno, pues para mí esto es lo más bonito del mundo en cuarto lugar, ¿eh? No quiero que después herir susceptibilidades. Y entonces esto es, a partir de esta ecuación, existe esta relación estructura-actividad que nos permite manipular y diseñar moléculas que presumiblemente van a ser activas. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Qué cosa más bonita, es decir, Dios es el jefe de todo, es el organizador de todo, pero que te dice, oye, tú vas a dedicarte a esto y vamos a ver, tienes ese reto y vas a intentar obtenerlo, ¿de acuerdo? No surge de, oye, yo que soy muy listo y he conseguido y tal, conseguir algo porque soy muy listo, no. Y en definitiva, la belleza, la Iglesia ha cultivado siempre la belleza como revelación de Dios. Para mí esto era una revelación de Dios, había tenido el don del Señor para tener
esa habilidad dada por Dios de manera gratuita para diseñar, bueno, 140 moléculas, además de esta tan bonita. Otras son también muy bonitas, pero no voy a hablar aquí de la belleza exclusivamente. Quiero escribir un artículo sobre la belleza en química orgánica y ya de eso hablaremos un día. La siguiente, por favor. Bien, aquí tengo uno de los libros donde hablo de ese desarrollo. Son 300 páginas que publiqué en Inglaterra, en Londres, en el año 2022, donde justifico pues, en 20 capítulos cuál fue nuestra evolución para llegar a establecer esto. Y aquí tenemos pues, el enlace que nos permite alcanzar esto. La siguiente, por favor. Bien, otra cosa, la muerte térmica del universo. Bien, los ateos dicen que el universo ha existido de siempre. Ha sido siempre estable y seguirá estable durante toda la vida. Esto no es compatible con la ciencia porque existe lo que se llama la muerte térmica del universo, que surgió en el año, hace ya mucho tiempo, 24, y que se confirma en el año 98 por la expansión acelerada del universo. En la expansión acelerada, evidentemente, ha habido muchos satélites que han estudiado esto y que han venido a confirmar esta idea de esa expansión que en principio era un poco débil, pero hoy en día sabemos que es perfectamente científicamente probable. Hay una cosa, la segunda ley de la termodinámica dice que cualquier proceso espontáneo, natural, es irreversible. Es irreversible, fundamentalmente en la liberación o donde implicamos la energía. Es decir, ¿esto qué significa? Pues que si nosotros tenemos una fuente de calor, esa fuente de calor se irá perdiendo energía hasta que llegue a cero y ya está. Lo que no puede pasar es que de no tener nada, pues que podamos tener energía sin, evidentemente, contribuir. Y aquí hay una función termodinámica que es la entropía, que es una medida del desorden. Nosotros tenemos 4 nietos, bueno, la cuarta, la chiquilla, tiene todavía 2 meses y todavía no interviene en el desorden, pero los otros 3 cuando llegan a casa desordenan toda la casa y evidentemente si la medida de la entropía es una medida del desorden, pues cuando se van a sus casas, a Marbella o a Cuenca, al final efectivamente la entropía de la casa está en niveles máximos con el consiguiente enfado de los abuelos que nos tenemos que poner a recoger las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, ¿cuál es la situación? La situación es que el universo va evolucionando hacia la muerte térmica, es decir, va evolucionando aumentando la entropía, y al aumentar la entropía lo que se va a conseguir es que se aumente el desorden del universo. Y al final lo que vamos a tener es precisamente el crack, la muerte térmica, en donde además la temperatura ha ido bajando y llegará hasta alcanzar el cero absoluto, que sabéis que es menos 273 grados. Y ese será nuestro fin, pero no os preocupéis que en principio nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Bien, según la ley de la entropía, los sistemas cerrados, más que sistemas cerrados, yo diría sistemas aislados, pues van degenerando y son cada vez más imperfectos hasta que colapsan, hasta alcanzar el estado de muerte térmica. Entonces, si nos remontamos para atrás, evidentemente hubo un momento de perfección. Esta ley implica que si nos remontamos atrás, el universo era absolutamente perfecto en el momento de la creación. Pues esto que es científico, sin embargo, los ateos no lo admiten. Siguiente, por favor. Bien. Contexto histórico. Esto es importante por lo que he dicho antes de cómo ha ido evolucionando todo esto. El azar no causa regularidad. Esto hemos visto en el campo de la cosmología, en el campo de la biología. Hubo un tiempo en que no hubo ateos. Bueno,
El caso de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, donde evidentemente no había posibilidad de comunicación como hay ahora. Pero hacia el año 1900 muchos pensadores eran ateos, por ejemplo Marx, Engels, Nietzsche, y esto coincidió con una explosión de las revoluciones relacionadas con el ateísmo, como por ejemplo la Revolución Rusa en el año 17, el ascenso del nacionalsocialismo en la Alemania de los años 20, en menor medida, porque desgraciadamente no tenemos tanta importancia, bueno, los cambios de España en los años 30. Es decir, en este momento había esa explosión, yo diría el Big Bang del ateísmo. La siguiente, por favor. Y entonces hubo un momento en que efectivamente el cristianismo se sintió acorralado por este conjunto de ideas, de tal forma que realmente había un miedo al desprecio y a las burlas. Sin embargo, todo cambió a mediados del siglo XX, que está ahí a la vuelta de la esquina, de tal manera que, por ejemplo, el colapso del marxismo, la refutación del psicoanálisis, la confirmación de los principios de la mecánica cuántica, que no puedo hablar porque eso será lo mejor, a ver si me invitan para la 15 y entonces ya cuento algo de esta, de la teoría de los principios de la mecánica cuántica. De tal manera que todo esto aniquiló la creencia de un universo simple, mecanicista y determinista. Es decir, fue el momento en donde empezó a nacer esa posibilidad de relación entre fe y ciencia. Hay momentos extraordinarios que yo aquí pongo de manera muy sistemática. Hobsbawm fue un filósofo inglés, aunque él nació en Egipto, pero de nacionalidad inglesa, murió en el año 2012, y entonces Hobsbawm estableció lo siguiente. Él dijo que el siglo XIX y el siglo XX eran siglos que se podían, por sus características, analizar no desde el punto de vista de 100 años y 100 años, sino que el siglo XIX fue un siglo más amplio de lo normal, de tal manera que él consideraba que empezaba el siglo XIX en el año 1789, que fue el año de la Revolución Francesa, y se extendió hasta el año 1914, que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, había 11 años por una parte y 14 años por otra, con lo cual en definitiva eran 120 o 125 años. Y él lo llamó el siglo largo. Era un siglo extraordinario, un siglo de expansión, un siglo de enorme optimismo. Y a continuación vino el siglo XX, que es el siglo corto. Y el siglo corto nace a partir del año 1914, después cuando empezó la Primera Guerra Mundial, hasta el año 1989, que fue el año de la caída del muro de Berlín. ¿De acuerdo? Entonces este era un poco más corto, el siglo corto, y en definitiva tiene unas características terribles porque es el siglo más sanguinario de la historia. Entonces, él dijo que había tres hechos que modulaban o que definían ese siglo XX tan crítico. Por una parte, el holocausto judío, como consecuencia de las guerras mundiales. En segundo lugar, la existencia de los gulags en Rusia, de Stalin, y este era marxista, Hobsbawm era marxista, y finalmente a él le preocupaba y mucho el nacimiento de la economía americana capitalista, que también podía ser origen de grandes problemas. Hay que decir que a lo largo de la historia, en el desarrollo, a partir del desarrollo triste de las guerras mundiales, había 12 millones de judíos, y después de las guerras murieron 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones fueron niños.
Entonces, aquí intervienen la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, en donde ellos, siendo ateos, se plantean una filosofía preciosa y muy interesante, la filosofía de la nostalgia de una justicia plenamente cumplida. ¿Qué significa esto? Ellos se quejaban pues, de que efectivamente el verdugo no podía quedar por encima de las víctimas, y si el género humano no era capaz de solucionar el problema de la justicia, pues entonces tenía que haber una inspiración extraordinaria, una inspiración de tipo divino, y es donde se plantea esta primera hipótesis de personas que eran ateas, 100%, ¿de acuerdo? Entonces ellos se plantean, ellos llaman la existencia de un otro con mayúscula. Y esto me parece extraordinario porque realmente para mí la flexibilidad en las ideas pues me parece sensacional, implica una humildad y un reconocimiento, como decía Monseñor Zornosa, pues de la realidad, de la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, hay aquí Anthony Flew. Anthony Flew fue también un filósofo inglés que murió en el año 2010 y durante toda su vida fue ateo. Y de buenas a primeras, en los últimos años, se hizo cristiano. Y esto le ocasionó una cantidad de problemas, pero convencido efectivamente de que al final era cristiano. O, por ejemplo, Francis Collins, del que he hablado anteriormente, en donde él al final dice esta frase tan maravillosa: el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral y en el laboratorio. Y Francis Collins era también inicialmente ateo y terminó convirtiéndose, y bueno, que vive todavía. Adelante. Bueno, hipótesis nuevas, y con esto voy ya terminando, que veo ya algunas caras un poco diciendo, venga, que nos tenemos que ir a tomar el café. Entonces, desde el Big Bang han surgido muchas teorías nuevas, muchas hipótesis, yo diría, hipótesis. Supercuerdas, universo de 10 dimensiones, multiversos, los agujeros de gusano, la posibilidad de realizar viajes en el tiempo a través de un agujero negro. Rollos porque no tienen posibilidad de experimentación, de comprobación. Por lo tanto, científicamente uno puede hablar de lo que quiera, pero al final no se queda en nada. Pero si uno ve la red, pues evidentemente no teorías de hipótesis de estas, hay la mayoría y son muy convincentes, atractivas, no convincentes, atractivas, y realmente pues pueden hacer que uno termine pasando de una forma de pensar a otra forma. Pero en realidad es algo que no tiene ninguna comprobación experimental, ni pienso yo que lo tendrá. Hay distintas razones, pero que no voy a entrar. Ninguna de ellas puede comprobarse experimentalmente. Todo esto para demostrar que el azar y no la inteligencia son los causantes de la existencia de nuestro universo. La siguiente. Bien, ya estoy terminando, y aquí, si antes he hablado de Antonio Nieto, ahora voy a hablar de mi cuñado, de Evaristo. Evaristo tiene una sensibilidad especial para la fotografía, y esta fotografía fue premiada en la 1 de Televisión Española hace menos de 2 semanas. Entonces, me parecía que una manera interesante de terminar esta exposición era viendo 2 bellezas de Cádiz, como es la vida al sol, la vida a la luz del día, y, como ahora vamos a ver, la luz en el decaimiento del día, de la tarde o de la noche. Y en este sentido, esto me ha servido para apoyar esta idea. Dios no es demostrable, ni tampoco el acto de fe susceptible de poder ser encerrado en una fórmula física o química. Imposible. La fe puede ser catalogada, es catalogada como ejercicio racional. Y, en definitiva, San Juan Pablo II dijo: se puede reconocer aquí la necesaria colaboración entre la fe y la razón,
como aquellas dos alas que elevan al hombre hasta la contemplación de la verdad. Esto, si lo digo yo sin esa referencia, hay que ver el tío Cursi, pero como lo dice San Juan Pablo II, ya tenemos la aprobación, ¿de acuerdo?, de esto. Fijaos el color azul tan bonito. Después os voy a dejar una pequeña tarea para que penséis en casa. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, bueno, pues una cosa tan bonita como es la puesta de sol. Y estas frases apoyan la relación entre la fe y la ciencia. La ciencia constituye un regalo para la fe y ayuda a tener una fe más profunda. Ott, un teólogo americano. La ciencia nos muestra cómo funciona el mundo, mientras que nuestra fe nos dice qué significa el mundo. Y hay esto de este físico español, Fernández Rañada, que me parece que es enormemente válida. Por sí misma, la práctica de la ciencia ni aleja al hombre de Dios ni lo acerca a él. La decisión de creer o no creer se toma por otros motivos, ajenos a la actividad científica. Pero, una vez que se toma, la ciencia ofrece un medio poderoso para racionalizar y reafirmar la postura personal. Este fue un físico vasco que me parece que encierra una filosofía tan bonita, tan positiva, que para mí es una referencia. La siguiente, por favor. Y esta va a ser ya la última. Bien, yo al principio ya he dado varias veces esta exposición, pero al final me quedaba un poco triste. Un poco triste en el sentido de que parece que Dios es una especie, como alguien ha dicho, una especie de gran relojero del universo, es decir, una persona, evidentemente con mayúscula, en su trono, que ha hecho una creación, pero que en definitiva está ahí contemplando lo que él ha hecho. Es algo muy frío. El cristianismo no es solo eso, es decir, hay muchas cosas más. Entonces, no nos queremos quedar con la existencia de un Dios neutro a la manera de un gran relojero del mundo. Aquí, y antes se ha dicho en la parte de introducción de esta jornada, que se desarrolla un cristianismo social y cultural para que la idea de Dios ya no parece jugar ningún papel que desempeñar. Y efectivamente esto es así. Entonces nosotros como cristianos no nos quedemos quedar, sí, efectivamente hay una relación entre ciencia y fe, sino que tenemos que cultivar esa relación y, por supuesto, como voy a decir ahora, para nosotros la referencia va a ser el Dios vivo de la revelación, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham existió hace 2000 años antes de Cristo. Y Abraham, Dios hablaba con Abraham. Abraham no podía verlo, pero Dios le prometió tierras, descendencia y bendición. Y además no solamente a él, sino a Isaac, que era hijo de él, y a Jacob, que era hijo de Isaac. Con lo cual era una relación multigeneracional. De manera que es muy importante en el cristianismo que seamos capaces de escuchar. Estamos siempre preocupados de exponer nuestras ideas, pero no de recibir. Y esa forma de escuchar a Dios es lo que nos da realmente la fuerza. ¿De acuerdo? Y antes de terminar, lo digo para terminar de una manera con una sonrisa, de la siguiente manera. Antes has dicho tú que efectivamente doy unas clases de inglés en la Facultad de Farmacia, en tercero de carrera. Siempre me ha interesado la internacionalización como una posibilidad de posibilitar a los alumnos que se puedan enfrentar a una entrevista que en muchas ocasiones son en inglés, aun cuando se desarrollen aquí. Entonces, en la primera clase, que para mí es la más importante, la divido en 2 sesiones. Hay mucha gente, muchos profesores, que dicen en 15 minutos 4 cosas y realmente para ellos la clase más importante es la primera, donde se inicia el programa. Para mí eso es un error. Entonces, si la química farmacéutica es difícil, pues imaginaos
si se la reciben en inglés. Yo estoy en el aula 5 de la Facultad de Farmacia y enfrente es el aula 6 donde dan la misma asignatura pero en español. Y yo les digo a los alumnos, de vosotros se reirán los compañeros de enfrente diciendo que es que sois tontos tratando de estudiar una asignatura que es difícil y además en inglés. Dice, sí, efectivamente. Digo, pues decirle que los tontos son ellos porque al final vais a obtener muchos beneficios. Y entonces, cuando ya les explico pues una serie de puntos, exámenes, criterios para corregir el programa, cómo deben de estudiar la asignatura, les digo lo siguiente, lo digo para romper un poco el hielo. Vamos a ver. Todo esto en inglés, porque allí de español no se dice una palabra. Alguna vez alguno me pregunta algo y entonces le digo, sorry, I don't understand anything. Y entonces ya se quedan así, entonces hacen el esfuerzo. Y entonces, pues yo les cuento un chiste en inglés. Y entonces les digo, vamos a ver, si os reís, pueden ocurrir dos cosas, que tengáis sentido del humor y además que tengáis un nivel de inglés adecuado. Si no os reís, que no tengáis el nivel de inglés y por supuesto que no tengáis sentido del humor. Y el chiste es muy sencillo y es el siguiente. Mueren, pues por una parte un sacerdote y por otra parte el conductor de un autobús. Y entonces los dos se tienen que enfrentar al Señor. Y entonces se decide el Señor que el sacerdote va al infierno y el conductor del autobús va al cielo. Y entonces el sacerdote pues dice, pero Señor, ¿por qué yo tengo que ir al infierno? Y entonces le dice, pues mira, por una razón muy sencilla, porque mientras tú predicabas, los fieles estaban todos dormidos. Y mientras conducía el conductor del autobús, todos iban rezando como locos. Entonces, después de esta sonrisa, evidentemente tengo que decir que todos se sonrieron y eso fue una especie de garantía. Entonces yo diría que vivir en Él porque Dios existe. Y eso es lo que tenemos, la gran suerte que tenemos los católicos. Muchas gracias.